Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme participar en esta jornada tan masiva de afluencia. Creo que son puntos donde, encontrándonos las distintas especialidades, creo que encontramos ese valor, ese potenciar nuestras cualidades y poniéndolas en común conseguimos cosas mejores que de forma independiente no conseguimos. Cuando estaba escuchando a Antonio, me ha encantado felicitarte por tu presentación, me la está pisando. Pero he reflexionado, digo, es que estamos hablando de lo mismo, tenemos que hablar de las mismas cosas, quizás enfocamos distinto, pero en esa diferencia de enfoque donde está nuestra complementariedad y donde está el valor añadido que podemos aportar todos en el proceso asistencial de atención a nuestros pacientes. Los conceptos o las definiciones son muy pesadas, pero creo que son, como decía Antonio, los que nos permiten elaborar los conceptos para comunicarnos. Entonces tenemos que ponerle nombre a las cosas para poder entendernos. Si no le ponemos nombre, pues difícilmente nos comunicamos. Cada uno aprende su jerga, pero cuando nos encontramos distintas especialidades, vemos esa gap, esas diferencias, esas interpretaciones que me he entendido, pero no lo he cogido. Por lo tanto, usar la terminología adecuada es lo que nos permite tener una comunicación lo más rica y valiosa para todos. Me voy a saltar la definición de concepto de malformación congénita, sobre todo en este foro donde soy auténtico entendido. Me ha gustado mucho la forma visual de expresarlo de Antonio, ¿no? De una malformación, una disrupción, una deformación. Pero a nivel de genética nos tenemos que fijar nosotros para empezar a participar en el proceso diagnóstico en las malformaciones. Cuando está claro que es una disrupción o una deformación, la genética tiene poco que hablar, poco que aportar. Y eso es importante, pues decir, bueno, cedemos el paso a otros especialistas que sí pueden traer información a ese caso. Entonces, nosotros nos dedicamos en genética a abordar las malformaciones. Y las malformaciones se pueden clasificar de múltiples maneras. Es decir, el ser humano tiene que ponerle nombre a las cosas, como hemos dicho, para poder entendernos. Y en ese ponerle nombre vamos clasificando la realidad, nuestra percepción, pues para poder entenderla. Y entendiéndola podemos dar respuesta. Pues la clasificación para las malformaciones hablan de defectos únicos multifactoriales, es decir, se afecta un órgano, pero muchas causas lo pueden provocar, por lo tanto, nos deja un poco ambiguo a la hora de buscar cuál es su posible causa. Síndromes malformativos, síndrome, el conjunto de signos y síntomas, lo que nos explicaba en la carrera. Esa agrupación, esa colección de características, pues nos hace pensar en un diagnóstico, en una alternativa, en una posibilidad. Y ya por la genética a lo mejor sí tenemos más presencia. Luego existe, pues porque la experiencia, porque se ha descrito que hay asociaciones, que secuencias, ocurren cosas que ocurren conjuntas o van evolucionando en el tiempo de un patrón y estamos reconociendo ese patrón que nos da confianza para poder entenderlo. Pero a veces esas características que podrían ser muy reconocibles tampoco nos aportan mucho a la hora de interpretarlo de forma genética. Pero habiendo usado toda esta categorización, nos vamos poniendo en escenario de decisión. Es decir, vamos clasificando la información y nos permite hacer una estrategia de análisis. Bien, ¿cómo abordamos desde genética el diagnóstico de las enfermedades? Pues básicamente en función de qué alteración se está provocando. A nivel cromosómico, pues ya pensamos que tenemos que descubrirla o desvelarla utilizando herramientas de diagnóstico cromosómico. El cariotipo tradicionalmente, la COFE-PCR. En un futuro, no sé si llegaremos a usarlo en medicina fetal, el mapeo óptico genómico, pero son técnicas para una dimensión de alteración genética, nos permiten interrogarla, ¿no? Para poder conseguir un resultado. A medida que vamos avanzando en la tecnología, nos va permitiendo, la tecnología y en el conocimiento, profundizar y seleccionar nuestros objetos de estudio. Cuando estamos hablando de pequeñas ganancias, pequeñas pérdidas de material genético, pues ya todos tenemos muy asumido que es el array. El array ha tenido que pelear mucho con el cariotipo durante muchos años para ganar su posición. Ya nadie lo cuestiona. Pero ha sido así. El siguiente paso ya nos ponemos en la secuenciación, ya a nivel de la letra. Yo, cuando estoy con las familias, pues hablo de que tenemos una biblioteca. Cuando se nos pierde un tomo, pues son los cromosomas, hay que usar la citogenética. Cuando se ha perdido una página o se ha borrado un párrafo, pues tenemos el array. Pero cuando se ha perdido una letra, tenemos que usar ya el exoma.
y ya estamos en un nivel de diagnóstico que a veces hay que encontrar una única letra que falla y explica todo lo que habéis visto en la ecografía. Bien, pues la tecnología ha ido sucediéndose, ha habido distintos abordajes, pero ya está llegando el momento del abordaje por el exoma. Es decir, el exoma, pues que por desgracia no todos los centros lo tienen disponible, no en todos los centros lo aplicamos a todos los casos, pero poco a poco se está aquilatando esa nueva, estamos llevando la frontera un poquito más adelante a la hora de plantear el diagnóstico en medicina fetal. Pero tenemos un reto, es decir, esto no es tan simple. No es simple la ecografía, no es simple la genética, es decir, estamos avanzando. Es decir, conceptos como la heterogeneidad clínica, es decir, un mismo gen puede manifestarse de formas distintas, por lo tanto, no es unívoco la identificación de un hallazgo con un gen, que no es tan simple. Luego está la heterogeneidad genética, es decir, diferentes genes pueden dar lugar al mismo escenario. Por lo tanto, que un patrón ecográfico pues no nos puede decir esto es esto. ¿De acuerdo? Y luego la evolución fenotípica. Esto es dinámico, es decir, la organogénesis, todo el desarrollo embrionario es un proceso que se va desarrollando en el tiempo con modificación y con manifestaciones. Por lo tanto, no es un fotograma, es una película que tenemos que visualizar y a lo mejor pues resulta que el desenlace lo tenemos pues demasiado tarde, lamentablemente. La SEGO ya en su última guía de consenso lo tiene muy claro, ya lo ha establecido y ya lo estáis aplicando. Fundamental, imprescindible, esa ecografía es la ventana que nos permite ver lo que está ocurriendo, si no, no habría diagnóstico. La historia clínica es fundamental también, es decir, interrogar, hablar, preguntar, detallitos que están ahí sueltos, pero que a veces dan la clave de ese Sherlock Holmes para despertar esa sagacidad para identificar cuál es la causa. Luego tenemos un arsenal de herramientas. No nos vale con una, cada caso requiere una aplicación de una técnica o de una tecnología y a veces tenemos que acudir a todas para al final no concluir nada. Pero vamos cerrando en ese algoritmo de decisión pues, oportunidades o decisiones. Y lo que es muy importante es que nos comuniquemos. Es decir, el comité multidisciplinar pienso que ya es una realidad, pero que es una necesidad y que se tiene que desarrollar en todos los hospitales, en todos los centros. Bien. Pongo como primera diapositiva lo que es la llave. Es decir, no se entiende la genética sin una ecografía. Punto. La ecografía es fundamental, pero como decía el compañero, tiene que ser sistemática, rigurosa, muy precisa, pues porque a medida que vamos cumpliendo momentos de seguimiento, vamos aumentando la capacidad de detección. Pero las guías de consenso dicen que llegáis hasta un 90%, en el mejor de los casos, los centros más especializados. Es decir, todavía esa herramienta pues, tiene unos límites, pero es la herramienta más valiosa que da lugar a poder afrontar el diagnóstico. El gol estándar, no me voy a entretener, es el array. Ya se ha peleado con el cariotipo y ya ha vencido, pero no ha dejado atrás al cariotipo. El cariotipo existe, las indicaciones son menores, pero se tiene que utilizar. Pero hay que saber qué ve el array y, por supuesto, qué no ve el array. ¿De acuerdo? ¿Qué no ve un array? Pues lo que decíamos, no ve las letras, ve los párrafos, las páginas de ese libro que vamos deshojando, eso sí lo puede ver. Pero si hemos fallado en una letra, eso no lo va a ver. Los reordenamientos equilibrados. El array es como una balanza, comparamos la normalidad en peso con la patología. Si pesa más o pesa menos, lo detecta. Si está en igual dosis, no lo detectamos. Entonces, las translocaciones, que tienen mucha repercusión, sobre todo en el asesoramiento reproductivo, son absolutamente invisibles. Mosaicismos, si no alcanzan un nivel de representación en el tejido celular, son invisibles. Igual, pues otros tipos de patologías, como puede ser las triploidías y otro. Por lo tanto, esa limitación nos hace acudir, y todos lo echan en falta, una nueva herramienta. Pero, ojo, esto no es la panacea, no es la solución ya definitiva al diagnóstico en medicina fetal. Porque hay que ser muy conscientes de lo que es el exoma. Y pongo prenatal entre paréntesis porque es el exoma genético, no es exactamente el mismo el que hacemos con un feto que el que hacemos con un adulto. Aquí es una representación gráfica de lo que es todo el material genético, el genoma completo.
Pues esa zona franja roja que dibujo es lo que ve el exoma. Solamente eso. Todo lo que no esté en eso, no lo ve. Y pues ha llamado ADN basura, ADN tal, y ni es tan basura y tiene mucho valor. De hecho, el proyecto IMPACT, que está abordando el diagnóstico de enfermedades raras no diagnosticadas, está empezando a encontrar genes no codificantes. Que hay enfermedades muy importantes producidas por ese tipo de alteraciones. Pues ahora mismo estábamos con una venda en los ojos. Y eso tenemos que ser conscientes que cuando estamos haciendo un análisis fetal o de cualquier... tenemos una limitación. Bien, ¿para qué es útil el exoma? No lo digo yo, ya un poco la guía más reciente de consenso. Pues cuando hay una raíz normal y tenemos una alta sospecha de que hay una enfermedad genética, pues está indicado y tiene un rendimiento que está sobre el 30%. Es decir, que es más posible que no encontremos nada a que sí, pero un 30% en genética es un gran éxito. Son cifras de estándar y cifras de que se está haciendo una buena orientación de la tecnología. ¿Cuándo tiene más interés la genética? Pues en dimorfología clásica lo tenían muy claro. Cuando hay 3 o más hallazgos, el peso de la genética empieza a ser más representativo. Es decir, si cuando estáis explorando veis 3 hallazgos, la genética tiene más probabilidad de que dé respuesta a si solamente hay 2 o solamente es un hallazgo único. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el que haya ese rigor en la exploración nos abre las puertas a poder considerar o descartar el abordaje por tecnología genética. Y otro ámbito de aplicación, pues por ejemplo esta familia que habéis comentado, el último caso, 2 casos sucesivos de pérdida fetal con un hallazgo de un patrón que se reproduce, que tiene que haber una justificación, pues a lo mejor no la encontramos el año que viene si esta mujer queda embarazada, pero cuando le estáis pidiendo un exoma nosotros guardamos el ADN. ¿Qué significa eso? O que bien lo podemos reprocesar o el fichero informático lo podemos reprocesar. Y puede suceder que haya un paper dentro de 5 años que describa un nuevo gen que antes no estábamos considerando y lo tuviéramos allí. Pero nos permitiría validar retrospectivamente en esa familia el hallazgo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aunque el resultado sea negativo, tampoco hay que verlo como una derrota, sino como una oportunidad también de intentar, si no ahora, en otro momento en el tiempo, encontrar una respuesta. Pues como decía, el exoma tiene límites, es decir, esa cobertura de las lecturas que hace en regiones complejas pues es deficiente, porque la química que se produce en esas regiones no es eficiente y puede dar como resultado que produzca sombras en esa fotografía que queremos analizar. El genoma no deja de ser la repetición de 4 letras, adenina, timina, guanina, citosina. Secuencia una detrás de otra, hay zonas muy, muy repetitivas. Cuando estamos secuenciando fragmentos cortos, el ordenador, cuando hace ese alineamiento, lo que hace es colocar en un puzzle inmenso esas piezas que ha conseguido regenerar durante la secuenciación. La probabilidad de error es muy alta. Y hay genes, pues que todos hablamos, el gen de la poliquistosis renal. Pues el gen de la poliquistosis renal, por definición, tiene regiones de pseudogenes. Genes que la evolución ha ido anulando, dejan de ser funcionales, pero su estructura es prácticamente idéntica al gen funcional. Y eso nos lleva a error, falsos negativos, falsos positivos, y eso puede ocurrir. Hay que ser consciente de que esa es una limitación que tiene. Un exoma no lee pequeñas pérdidas de tamaño, para eso está el array. Por tanto, el exoma no va a desplazar el array. Hay que ser complementario en su utilización. Y así, bueno, no me voy a entretener en detalle, pero comprender y conocer que existen limitaciones. Otra limitación, y esta la vivo relativamente a diario, es la comunicación de los resultados. Es decir, cuando usamos la terminología, como he dicho al principio, a qué llamamos patogénico, a qué llamamos probablemente patogénico, y lo que es el gran ogro de la genética, que es una variante de significado incierto, ¿no? Que todo el mundo tiene la tentación por querer dar una explicación, por dar una respuesta, se agarra a un clavo ardiendo. Y una variante de significado incierto es un clavo ardiendo, nos quemamos. Y yo, si hoy aprendéis que con una variante de significado incierto no se toma ninguna decisión, yo ya doy por satisfecho mis charlas. ¿Vale? Una variante de significado incierto es un resultado que no sabemos clasificar, pero tiene muchas posibilidades de que sea benigno. En algunas veces no, pero nos equivocaremos la menor de las veces clasificando como benigno. Por lo tanto, solamente
hay que pensar porque claro, estamos en una situación que las decisiones son muy relevantes, es decir, estamos hablando de una terminación de una gestación, una interrupción a nivel ético, a nivel se plantea un dilema muy importante. Entonces son decisiones tan trascendentes que tenemos que estar muy seguros de la información que estamos transmitiendo a esa familia, que está avalada por la ciencia. En terminología legal, indubio pro reo, ¿no? Es decir, si tenemos dudas, no podemos juzgar y culpabilizar a nadie. Entonces, insisto, ya termino. Las variantes psicoincierto son una información que hay que tener metida en un cajón y que pase tiempo para ello. La guía de consenso de la FMG, que es la que usamos para interpretar los resultados, lo deja muy claro. Solamente es positivo un test cuando es probablemente patogénico o patogénico. Un resultado de variante psicoincierto es no concluyente. Es una terminología que nos puede resultar un poco ajena, un poco difícil de entender, pero es la que usamos y tenemos que empezar a familiarizarnos. Si no es concluyente, no podemos tomar ninguna decisión. Bien. ¿Dónde se ha demostrado que el exoma está siendo útil en la clínica? Pues con los hidros no inmunes, cuando hemos descartado la causa infecciosa, hemos descartado otras causas, ahí está dando un rendimiento muy bueno. Muy bueno es un 30%, no olvidéis. Displasia esquelética también está dando muy buenos resultados, por lo tanto ya tenemos que pensar ante un escenario en ecografía, ver una malformación ósea, pues hay que ya estar pensando en el exoma casi desde la primera, ¿de acuerdo? Y la anomalía del sistema nervioso central también están empezando a estar consideradas como criterios para indicar. Bien, el exoma, para poder explotarlo su potencial de forma, sacarle el rendimiento máximo, si lo planteamos como un exoma en trío, mejoramos muchísimo la rentabilidad. Y en doble término. Uno puede ser evidente, ¿no?, que es poder diagnosticar más casos, pero otro es que al analista, al genetista que tiene que afrontar el análisis de esos datos, le da una información muy valiosa. Un hijo es el resultado de la herencia genética de sus progenitores a través de los gametos. Si el feto tiene una dotación genética y la vemos representada en sus progenitores, ya el mecanismo de herencia lo tenemos. Si no existen los progenitores, es que es de novo en el feto. Y ser de novo es algo que puede ser disruptivo y puede explicar lo que está pasando en su desarrollo. Nos permite ganar tiempo, que es lo más importante. Es decir, no tenemos que confirmar un hallazgo porque tenemos la máxima información posible para tomar decisiones. Por lo tanto, el abordaje en trío pues cada vez va a ser más necesario y ya lo estamos haciendo. Bien. ¿Qué permite? Pues resumiendo, pues hace un mejor filtrado de variantes, podemos descartar aquellas que son poco sospechosas y las podemos excluir del análisis. Podemos identificar, como decía, estas que son nuevas y pueden justificar la expresividad de ese caso. Y otra cosa que no menos importante es rapidez y precisión en el diagnóstico. Pero creo que lo más importante en este ámbito es la importancia que tiene el fenotipo del feto. La importancia que tenéis vosotros como protagonistas al hacer esa exploración, esa caracterización de lo que está ocurriendo. Sois los testigos, los notarios de qué está pasando en ese momento en ese feto. Para eso necesitamos que vuestras palabras, vuestras descripciones, las entendamos nosotros y las sepamos procesar, que le demos el valor que tienen. Para eso se ha ido desarrollando una terminología que no solamente se aplica en este ámbito, sino en toda la genética, pero la tenemos que hacer presente en el diagnóstico prenatal. Es una terminología que está jerarquizada, muy precisamente identificada. El que esté jerarquizada permite pues, llegar a un detalle, pero nos permite categorizar un poco el escenario común. Es decir, lo que nos permite es usar muchos descriptivos, aunque no lleguemos al detalle, pero sí, si hemos detectado algo, utilizará un descriptivo superior que englobe al cual estamos identificando. Y eso nos va a enriquecer la perspectiva a la hora de abordar el análisis de la información a través de los resultados. Pues es cierto que en medicina fetal no se ha desarrollado tanto, pero ya hay iniciativas para enriquecer la terminología aplicable al ámbito de la ecografía fetal. Pero ya hay descriptivos muy genéricos que son útiles. ¿Por qué tiene interés seleccionar esta codificación de términos? Porque
unido a ese término cuelgan un montón de genes. Genes que se van actualizando periódicamente a medida que la investigación va identificando su relación con la patología. Es decir, un análisis de exoma hoy no tiene nada que ver con un análisis de exoma con el mismo fenotipo dentro de 2 años, porque seguramente haya nuevos genes, haya nueva información que nos permite reanalizar con nueva perspectiva esa información. Pero la codificación es muy importante porque nos da acceso a ese pool de genes. Bien, ya para terminar, la aplicación de estos recursos tecnológicos pues tiene sus limitaciones, como he planteado, y desafíos. La variante de signo incierto no dejan de ser candidatos, son sospechosos, pero nunca culpables. Hallazgos incidentales. Estamos hablando ya que estamos haciendo exoma y exoma en trío. ¿Qué significa eso? Estamos leyendo todos los genes que codifican proteínas en el feto, en la mamá y en el papá. Es decir, nos estamos metiendo en la cocina de esa familia. Podemos encontrar muchas cosas. Y eso tenemos que ser conscientes nosotros y hacérselo conocer también a ellos, a la hora de pedir el consentimiento y a la hora de solicitar de qué quieren ser informados. Y respetar el derecho a no saber. Que las tecnologías tienen limitaciones y es tan importante saber qué podemos ver como aquello que no podemos ver. El tiempo de respuesta en medicina fetal siempre vamos a contrarreloj. Esta tecnología es lenta. Que con el futuro se desarrolle, posiblemente. Pero ahora mismo, en los tiempos de respuesta, en 3 semanas, por ejemplo, nosotros aquí en el laboratorio no tenemos capacidad para dar ese tiempo de respuesta y estamos obligados a externalizar. Ojalá en un futuro podamos tener unos recursos y unas circunstancias que nos permitan afrontar ese reto. Hay hospitales que tienen genetistas de urgencia, hacen exomas en 2-3 días. Pero ahora mismo esos son escenarios que no son reales en la mayoría de nuestros casos. Pero también plantea otro reto, ¿no? ¿Por qué en mi hospital sí y en tu hospital no? ¿Por qué en mi provincia sí o en tu provincia no? Y eso pues también es un debate ético pues, que también nos tiene que hacer reflexionar. El equipo multidisciplinar, creo que hay pruebas evidentes para demostrar que es necesario, imprescindible, útil y que fruto evidente es que creo que estamos trabajando muy bien en Granada y nos podemos sentir muy orgullosos de que estamos trabajando en esta línea. La importancia del asesoramiento genético. Para poder dar un buen asesoramiento tenemos que conocer muy bien la herramienta, sus limitaciones, qué estamos viendo, qué no estamos viendo, porque así es como podemos transmitir a una persona pues, realmente qué es lo que le estamos haciendo. No podemos dejar huérfano a la familia. Una vez que se ha encontrado algo, no se puede quedar solamente con un diagnóstico y hasta luego. Es decir, en algunos casos tenemos que dirigirlo a alguna especialidad porque el diagnóstico trasciende del individuo. Es un diagnóstico que tiene alcance familiar y por generaciones. Entonces, hay que darle o abrirle la vía a un diagnóstico genético preimplantacional por una técnica de reproducción asistida, pero a lo mejor hay que mandarlo a sistémica, a una unidad de enfermedades minoritarias, porque tienen que jamás se le ha tratado y tienen seguimiento y se pueden beneficiar de un seguimiento. O neuropediatría, que el diagnóstico les llegue y puedan desde el minuto 1 poder atender a ese bebé de las mejores condiciones posibles. Y, pues como ya he comentado antes, ¿no? Implicaciones éticas y legales de un diagnóstico genético. Es decir, podemos llegar a ver mucho al hacer un informe genético. Para resumir, imprescindible, valioso e inestimable el trabajo que realizáis haciendo la ecografía. Pero tenemos que hacer un trabajo posterior, es codificar esa terminología común en términos médicos en una terminología sistemática codificada. Eso nos permitirá usar mejor la herramienta genética y el exoma nos dará el mayor rendimiento posible en cada momento que lo vayamos aplicando. Pues muchas gracias, espero no haber aburrido y